Listo. Entonces en plataforma hay una encuesta de la universidad para que por favor la diligenciemos. Si en lo posible lo podemos hacer en estos 2 minuticos mientras Tati se conecta. Hagámoslo, listo. Si ya lo llenaron, pues me dicen para dar inicio a la tutoría de hoy, que va a ser con los ejercicios de arrendamiento financiero, y puse un tallercito con respecto a las amortizaciones, que son instrumentos financieros, y arrendamientos tanto financieros como operativos. Listo, entonces para que llenemos esa encuesta. ¿Listo? ¿O ya la habían llenado? Sí, profe. Ya. Listo, perfecto. Permiso. Entonces vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, que vamos a hacer ejercicios con respecto al arrendamiento financiero. Una vez terminemos este ejercicio, la idea es que empecemos a hacer este tallercito que tenemos acá en plataforma, que es sobre arrendamientos. Igual van a tener plazo hasta el 23 de mayo para subirlos. Facilito, no es pues muy complicado para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a iniciar. Sabemos que el arrendamiento operativo sencillamente es facilito. Buenos días. Buenos días, Tati, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Excelente, gracias a Dios. Bueno, entonces sabemos que el arrendamiento operativo es, entre comillas, fácil en el sentido de que la medición inicial se reconoce directamente al gasto o al ingreso, ¿sí? Y la medición posterior, bueno, la medición inicial se reconoce al ingreso o al gasto, al valor razonable. Establecido por medio de un contrato entre dos partes, ¿sí? Y la medición posterior, pues igual va a ser al valor razonable, pero el reconocimiento va a ser al ingreso o al gasto, dependiendo pues del tipo del activo que estemos utilizando.
Mientras que el arrendamiento financiero existen dos posibilidades. La primera es reconocerlo directamente en el activo con la deuda en el pasivo, ¿sí? Y pues se amortiza dependiendo de sus cuotas correspondientes, se les va haciendo como una disminución a la amortización de cada uno del concepto. Y la medición posterior es al costo amortizado, y la medición posterior es al costo amortizado. Perdón. Amortizado. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Uno, que siempre lo voy a medir el valor razonable, que es el arrendamiento operativo, ya sea en la medición inicial y medición posterior, con efecto resultado, es decir, al gasto o al patrimonio, perdón, al ingreso, mientras que el otro se reconoce al activo y al pasivo, o se puede también reconocer paulatinamente, al activo o al pasivo se puede reconocer paulatinamente, y la medición inicial y la medición posterior va a ser al costo amortizado, dependiendo de la amortización. Y hay que tener en cuenta también la opción de compra, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas tres condiciones para el arrendamiento financiero. Entonces, por ejemplo, para esto, igual que en las amortizaciones, yo debo de tener un pago. ¿Qué diferencia tenemos con este pago? Que vamos a tener un valor de compra al finalizar el periodo. Vamos a tener un pago, vamos a tener un valor actual, vamos a tener un valor futuro, vamos a tener una tasa de interés, un periodo, y vamos a tener una tasa de interés. Siempre recordemos estos conceptos. Entonces el pago, recordemos que son las cuotas. El valor actual es el valor presente o el valor razonable a hoy, o el costo, sí, valor presente del bien. El valor futuro, pues el nombre lo dice, es el valor futuro. Recordemos que este valor futuro es la opción de compra. El número de periodos, pues n es igual al número de periodos y la tasa de interés, o I, es la tasa de interés, que recordemos que eso se pacta mediante un contrato, ¿sí? Siempre vamos a tener esas variables. Entonces, por ejemplo, la empresa X renta un carro o un camión por valor de 25, pongámosle 45 millones, ¿sí? Con una opción de compra del 4.5%, con una opción de compra del 4.5% del valor actual, a una tasa de interés del, pongámosle del 1.25% efectiva mensual, con un periodo pongámosle de 12 meses, ¿sí? No yéndonos tan lejos. Con un periodo de 12 meses. Listo. Recordemos que siempre la tasa de interés va a ser igual al número
sí, al número de periodos. Si por ejemplo acá estamos hablando de efectivo mensual, acá tenemos que hablar de meses. Siempre recordemos como esa reglita para que no se nos vaya a pasar, ¿sí? Entonces siempre recordemos cómo está, resaltémoslo acá con un color amarillito opaco. Esa regla siempre la tenemos que cumplir. Entonces, para determinar el pago de este activo, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. Valor actual, ¿sí? Le voy a poner puntico, pero recordemos que el puntico se refiere a multiplicar el valor. Lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, ¿sí? Ese valor lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de interés elevado a la n menos el valor futuro, ¿sí? Por, voy a ponerle más bien el asterisco, por la tasa de interés. Esta es para la primera fórmula, entonces acá les voy a cambiar este puntico por y acá lo voy a cambiar por. Recordemos que como están entre paréntesis, acá no medio elevado, listo. Están paréntesis, entonces esto multiplica. Y este valor que tengo acá lo elevo, correspondiente, ¿sí? Eso lo vamos a dividir entre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1. Menos 1. Listo. Corrámoslo un poquitico. Pongámoslo centradito y pongámosle la linecita acá para que sepamos que es dividiendo. Esta es la fórmula por medio de una calculadora científica o una calculadora pues financiera para determinar el pago. ¿Qué pasa acá? ¿Qué diferencia hay entre este pago y el pago de la amortización? Que este pago tenemos un valor, una opción de compra o un valor residual, ¿sí? Mientras que el otro no teníamos un valor final o un valor de compra o un valor futuro, mientras que en este sí. Por eso es importante utilizarlo en este proceso, ¿sí? Señor. Dices, acá no hay ningún problema, ¿cierto? Porque en teoría estamos hablando desde pura teoría por ahora. Listo. Profe, ¿es cierto que ahí en la última parte es elevado a la n-1? Sí, señora, elevado a la n-1. Listo, entonces vamos a aplicar la fórmula de acuerdo a estos conceptos que teníamos acá. Entonces, voy a ponerlo por acá para que no se me pierda tanto, por acá. Vamos hacia arriba. Entonces tenemos un pago que es nuestra incógnita en este momento, ¿cierto? Tenemos un valor actual que son los 45 millones, tenemos un valor futuro que es el 4.5 de esos 45 millones, es decir, de 2.025.000, y tenemos una N que en este caso son 12 meses y una tasa de interés del 1.25%, 0.25% efectivo mensual, y estos son meses, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les dio la fórmula? Solamente es reemplazar valores. Entonces, por ejemplo, en el primero, no lo voy a hacer como en fórmula, sino que lo voy a hacer como para que sepan cómo se debe de reemplazar. Entonces, tengo el valor actual que son los 45 millones. Ese valor lo voy a multiplicar por el 1.25%, ¿sí? Ese resultado lo voy a multiplicar por 1 más el 1.25%, ¿sí? Elevado, entonces acá es importante que utilicemos los paréntesis para que no nos vayamos a perder. Elevado a la 12, ¿sí? Menos, bueno, acá cierro paréntesis, menos
valor futuro que son los 2.025.000 pesos por el 1.25%, ¿sí? Ese sería para este primer ejercicio. Esto lo voy a cambiar de lugar y lo voy a poner más bien acá abajito, ¿sí? Ese sería el primer puntico de esta parte de arriba. Ese resultado lo vamos a dividir entre este que tenemos acá, menos 1. ¿Cuánto les dio ese resultado? Me da 546.92. No sé si está bien. No creo, porque son 45 millones a 12 meses. Entonces traten de hacerlo siempre separadito, porque pues esta fórmula yo nunca he sido capaz de hacerla toda juntica, entonces siempre trato de hacerla como Lo separada. hago primero encima y luego... Exacto. No he, la verdad no he sido capaz, no sé si de pronto soy yo o qué, pero me es más fácil, sinceramente me es más fácil hacerla de manera separada. Primero la parte de arriba y después la parte de abajo, ¿sí? Como recomendación para este proceso. Entonces tenemos los 45 millones por el 1.25%. Recordemos que ese 1.25% puedo coger 1.25 y dividirlo entre 100 para que me quede en decimales, ¿sí? Porque a veces la calculadora no deja coger el porcentaje y nos arroja pues un valor que no nada que ver con nosotros. Entonces ese valor más, abro paréntesis, los 45 millones por el 1.25%, ese valor lo vamos a multiplicar nuevamente por 1 más el 1.25%, cierro paréntesis, ese valor lo voy a elevar a los 12 meses, cierro paréntesis, menos, entonces acá, sí, menos el valor futuro que serían los 2.025.000 pesos por el 1.25%, ¿sí? Eso me va a arrojar estos 627.000 pesos. Y en la parte de abajo vamos a coger más 1 más 1.25%, cierro paréntesis, este valor lo voy a elevar a los 12 meses y ese resultado lo voy a restar menos 1. Ese me da este resultado de acá. Voy a disminuir un poquitico la pantalla. 3.904.000. Exacto, pues es más real ese que los 600, exacto, que el que usted me había mencionado anteriormente. Vamos a dejarle con los, Laura, con los decimales este de acá. Entonces vamos a coger este valor y lo vamos a dividir entre este de acá. Eso me da 3.904.000. Ese sería el valor del pago. Recordemos que a mí siempre me gusta verificar que lo que yo haya hecho de manera matemática me dé igual a lo que yo tengo en esta función fx, ¿sí? Es el mismo proceso. Vamos a buscar la función fx. Bueno, hasta acá ¿cómo van? Fácil, ¿cierto? Solamente es aplicar fórmulas. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a coger la función fx, vamos a buscar, recordemos que como es un movimiento financiero, vamos a buscar en financiera la opción que se llama pago, ¿sí? La tasa de interés, recordemos que la tasa de interés es el 1.25%, el número de periodos son 12 meses y el valor actual, acá es súper importante que empecemos con el negativo, menos, vamos a ponerle menos los 45 millones
¿sí? Y el valor futuro van a ser los 2.025.000 pesos. Entonces, acá nos está arrojando ya el valor que es, en esta parte, los 3.904.000. Es una cosa de lo que me gusta de las matemáticas, son, por donde uno las busca son exactas. ¿Listo? Este es el valor que yo debo de tener como el valor del pago, ¿sí? Hasta acá vamos bien, ¿cierto? Acá ya verifiqué y me dieron los valores correspondientes. Ahora vamos a ir a la tabla de amortización. En la tabla de amortización vamos a tener el periodo, vamos a tener la cuota, vamos a tener el interés, vamos a tener el abono a capital, vamos a tener el saldo final y vamos a tener el saldo no, listo, hasta ahí, lleguemos hasta ahí a ver cómo nos va. Entonces vamos a tener el periodo 0, vamos a tener el periodo 1, ¿sí? En el periodo 0, en el saldo final vamos a tener los 45 millones. En el periodo 1 vamos a tener nuestra primera cuota, que son los 3.904.163. Recordemos que para que quede predeterminada le podemos dar F4. El interés, mire que estamos repitiendo como las mismas tablitas de amortizaciones, ¿sí? En el interés vamos a coger los 45 millones y lo vamos a multiplicar por el 1.25%, que es la tasa de interés establecida por el ejercicio, ¿sí? El abono a capital, recordemos que es la diferencia entre los 3.904.000 menos la tasa de interés, y el abono y el saldo final va a ser los 45 millones, que es mi saldo anterior, menos el abono a capital. ¿Sí? Mire que estamos repitiendo como lo que veníamos trabajando ¿con qué? Con las amortizaciones. Entonces, para el periodo 2, la cuota que vienen siendo los 3.904.000, a los 41.658.000 los vamos a multiplicar por el 1.25%. El abono a capital va a ser los 3.904.163 menos la tasa de interés, y el saldo final van a ser los 41.658.336 menos los 3.383.000 pesos. ¿Qué pasa? Que acá, vamos a irnos al periodo 12, acá me tienen que dar sí o sí los 2.025.000 pesos. Me tienen que dar, recordemos que esta es mi opción de compra, ¿sí? ¿Lo están haciendo en Excel o lo están haciendo manual? Yo me Profe, yo lo estoy haciendo manual, porque es que mi hermano está usando el computador, está trabajando desde la casa. Ah, listo, no hay problema. Entonces La mano. vamos a hacer una cosa para que nos quede ya los periodos más corticos. Vamos a decirle que son a 5 meses, ¿listo? Me va a cambiar un poquitico, por no decir mucho, la fórmula. Entonces vamos a decir que es a 5 meses. Acá me cambia el periodo por 5. ¿Sí? Ya ustedes copian directamente lo que corresponda al resultado. Acá por 5. Para poderlo terminar rápido, ¿listo? Por 5. Y me dan 8 millones, ¿sí? Listo. Termínenlo hasta acá. Acá me tienen igual, quedan los 2.025.000 pesos. Terminen los 3 periodos que faltan.
Acá recordemos que tenemos los 8.945.000, el interés, el abono a capital, la diferencia entre los 8 millones y el interés. Si logramos ver acá que me dieron los 2.025.000. Este que es mi opción de compra, que yo tengo acá de 2.025.000, se lo voy a sumar a la cuota final. Para que el resultado me dé 0, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, muchachos, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el cuadro de amortización. La pregunta es, ¿cómo lo voy a reconocer dentro de mi contabilidad, tanto en la parte inicial como en la parte posterior? Recordemos que cuando estamos hablando de arrendamiento financiero o de leasing financiero, es decir que yo estoy comprando un activo que lo estoy debiendo, pero lo estoy utilizando. En este caso es un camión. Yo no voy a esperar 5 años a que termine el pago del camión, sino que lo voy a empezar a utilizar desde el momento que lo compré, por medio de un arrendamiento financiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, tenemos la medición inicial o el reconocimiento inicial, que serían los 45 millones, propiedad, planta y equipo, los 45 millones contra la obligación. Bueno, acá hay dos opciones. Yo los llevo casi siempre así, los 45 millones de pesos. ¿Sí? En otros los llevan como un intangible o no lo reconocen directamente como una propiedad de inversión, porque eso lo tengo que llevar como un activo también en control. Y si yo lo meto en propiedad, planta y equipo, a mí de pronto se me pierde dentro de tanta propiedad, planta y equipo que pueda tener la empresa. Entonces la empresa puede tener 3.500 millones de propiedad, planta y equipo, pero de pronto se me pierden estos 45. Hay dos opciones: la puedo llevar como propiedad, planta y equipo, o la puedo llevar como un intangible. Ojo, un intangible que se va a llamar leasing financiero o arrendamiento financiero. Cualquiera de las dos opciones está bien, o sea, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos opciones se pueden llevar los activos, ¿sí? Contra la obligación financiera, que esa sí pues ya es la obligación correspondiente. ¿Qué pasa acá? Como les venía diciendo, como es un activo fijo que yo lo voy a estar utilizando, que yo estoy pagando un arrendamiento y lo voy a empezar a utilizar, yo le tengo que hacer una depreciación o le tengo que hacer una amortización dependiendo del uso que yo le dé del activo. Por ahora solamente nos vamos a encerrar en este puntico, que es la medición inicial del reconocimiento de la propiedad, planta, del arrendamiento financiero. Tenemos la medición posterior. En la medición posterior de la arrendamiento financiero, ¿sí? Vamos a obtener el intangible o leasing financiero,
al crédito, bueno, voy a empezar un poquitico al revés como para que entiendan la esencia de la forma. Entonces tenemos la 11, que es el efectivo, y equivalente, tenemos la 5, que es el gasto financiero, y tenemos el intangible o leasing financiero. ¿Sí? En el efectivo, vamos a ponerle acá débito, bueno, ahí está débito. En el efectivo yo voy a ingresar los 8.945.294, me están saliendo este valor de acá de la primera cuota, ¿sí? Me van a ingresar al gasto, o me va a incrementar el gasto, los 562.500, y el intangible, el abono a capital, que serían los 8.382.000 pesos, ¿sí? Ahí verificamos que las sumas sean iguales, ¿sí? Para que no se haya ningún inconveniente. Esto es por una parte. Y por otra parte tengo la depreciación de la propiedad del intangible o del leasing financiero, ¿sí? Entonces recordemos que a este leasing, en cambio, vamos a darle una vida útil para este ejercicio, vida útil de 10 años, ¿sí? Acá estamos hablando de 5 meses que estoy pagando el arrendamiento, pero vamos a darle una vida útil de 10 años. Vamos a coger el valor de los 45 millones y lo vamos a dividir entre los 10 años, que es la vida útil. Esta es mi depreciación anual, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Cogemos los 4.500.000 y lo dividimos en 2. Esta es mi depreciación mensual, ¿sí? Para esta medición posterior del periodo 1 vamos a coger la depreciación mensual común y corriente. Entonces el intangible leasing financiero o leasing o arrendamiento, los 375.000, ¿sí? Al crédito, perdón, ese va al crédito, contra la 51, que es el gasto por depreciación, los 375.000 pesos. No es tan complicado el leasing y es más que todo el manejo que le den. En esta medición inicial es una manera en la que yo lo puedo reconocer, ¿sí? Este leasing financiero, que es lo más normal que se puede hacer dentro de este proceso. ¿Cómo la ven ahí? No, es un poquito largo, pero el proceso sí es como entendible. Sí, relativamente es fácil. Esta es una de las maneras. La otra manera es irlo reconociendo paulatinamente. Entonces, a mí me gusta más esta porque pues estamos cumpliendo con el principio de causación o el principio de devengo, ¿sí? Me gusta mucho esta. Pero hay otros que dicen, bueno, no. Una vez vaya pagando la cuota, lo voy reconociendo dentro de mi propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta primera cuota, este pedacito corresponde a la propiedad, planta y equipo, este pedacito lo sumo a la propiedad, planta y equipo y lo saco del efectivo y equivalente al efectivo, y así hasta que lleguemos a los 45 millones, o no a los 45, sino a los 45 millones menos los 2.025.000 pesos, que era mi opción de compra, al menos llegar a los 42 millones. ¿Sí? Y ya. Laura, pero la depreciación sí se lleva mensual. Sí, la depreciación sí se debe de llevar mensual. Por eso les digo, a mí me gusta más utilizarlo de esta manera porque pues yo tengo el valor del activo total, ¿sí?
Y me gusta llevarlo, si yo de pronto veo que la empresa tiene muchos activos fijos, no lo llevo como una propiedad planta de equipo directamente, sino que lo llevo como un intangible, pero que se llame leasing financiero o arrendamiento financiero, para poderle tener un control al mismo. ¿Y qué hago? Simplemente cuando ya pago todo el activo, los 45 millones o los 42.975.000, los reclasifico de intangible leasing financiero a la propiedad planta de equipo, junto con las amortizaciones que yo haya hecho por medio de un leasing financiero, o la depreciación entre comillas, que es como lo llamamos realmente, ¿sí? Eso es lo que yo hago. ¿Cómo la ven hasta ahí? Fácil, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, bien, ahora bien. Listo, No, creo que está. entonces vamos a iniciar con este tallercito que ya está en plataforma, ¿sí? Voy a leerlos acá como para darles unas pauticas para que lo presentemos. Tienen hasta el 23 para subirlo, ¿sí? Es un taller de amortizaciones y de arrendamiento financiero. Recuerden que si yo estoy hablando de efectivo anual, el periodo tiene que ser anual, ¿sí? En este caso, bueno, la empresa X realiza un préstamo a un empleado por valor de 20 millones a 12 meses con una tasa de interés del mercado del 1.5% efectivo mensual. En este caso, la empresa le está prestando al empleado y le está diciendo que de esos 20 millones usted me va a devolver 1.5% más, ¿sí? Entonces, no, en este caso no tendríamos que determinar un valor presente, sino más bien el valor del pago y hacerle las amortizaciones correspondientes. Lo mismo pasaría cuando nosotros estamos adquiriendo una deuda financiera sobre un banco. Entonces, esa sería acá. La empresa adquiere un préstamo del banco comercial por valor de 500 millones a 36 meses con una tasa de interés del 1.25% efectiva mensual. Acá estamos hablando, mire la diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. Entonces, en este caso, madre. Sí está. En este caso no tenemos una opción de compra, y el arrendamiento que nosotros tenemos un contrato que dice que lo vamos a utilizar por 2 años, y el canon de arrendamiento siempre va a ser de 2.300.000. En este caso no tenemos ni siquiera opción de compra, ¿sí? Entonces es como para determinar esas buenas diferencias que se nos presentan al momento de adquirir los activos fijos, ¿sí? Laura, en ese punto 5, el que se está explicando la impresora, entonces no hay que hallar valor de pago. No hay que hallar, Tiene opción de exacto, compra, ¿cierto? exacto, no tengo opción de compra. Pero No, sí hay que hacer la tablita. exacto, se tiene que hacer la tablita, aunque recordemos que cuando estamos hablando de arrendamientos operativos, el efecto siempre va a ser al estado de resultado desde el momento que se comience a pagar ¿el qué? Desde el momento que se comience a pagar el contrato de arrendamiento, ¿sí? O sea, no va a tener interés ni nada, sino que se va a pagar los 2.300.000 común y corriente con efecto resultado, con efecto estado financiero, estado de resultados integral. Entonces voy a guardar esto y ya se los voy a subir a plataforma.
Ahí ya se los habilité en la plataforma para que iniciemos con este taller. Si recordemos, lo voy a dejar acá abierto para que recuerden voy a abrir también las de amortizaciones. Entonces vamos a hacer como un recordatorio de la amortización, ¿sí? Acá en este ejercicio ya se los vuelvo a subir nuevamente. Entonces recordemos que la amortización es determinar el pago, ¿sí? Para determinar el pago tenemos el valor actual por la tasa de interés dividido 1 menos 1 más la tasa de interés, cierro, elevado a la n, que son el número de periodos. Eso es para determinar el pago sin tener un valor actual, ¿sí? Sin tener un valor actual. Ahí lo dejo para que los empecemos a hacer. No sé si de pronto me deje compartirlos. No sé si de pronto me deje compartir este archivito en yo creo que sí, en el chat, para que lo vayan descargando de una vez si de pronto no están en el computador y lo podamos descargar acá. No deja compartir. De lo contrario me ha dicho he abandonado la sesión. Listo, ya les comparto. Entonces, muchachos, empecemos a hacer este tallercito. Ya les voy a compartir el Excel como para que tengan una basecita. Acá, para que tengan una base de cómo hacer las fórmulas y todo, pues por el estilo. Listo. El de la impresora solamente se halla solamente hay que hallar el valor. No hay que hallar ningún valor, solamente es determinar. La idea era que determinaran si era un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mire todo el proceso que yo tengo que hacer para determinar el arrendamiento financiero, ¿sí? Mientras que en el arrendamiento operativo, vamos a poner un ejemplo, se paga el canon, se contrata una impresora, con un canon de 500.000 pesos, ¿sí? Se reconoce, en este caso vamos a tomarlo como si nosotros fuéramos arrendatarios. ¿Quién es el arrendatario? ¿Quién es el arrendatario? Lo estamos haciendo nosotros. Entonces, ¿quién es el arrendatario, Silvano? Perdón. El dueño. El dueño, ¿cierto? ¿Y el arrendador quién es? El que la va a tomar, listo. Entonces el arrendatario, quien es el dueño,
Para el reconocimiento del arrendatario lo vamos a coger al ingreso los 500.000 contra la cuenta por cobrar los mismos 500.000, ¿sí? Y para el arrendador el gasto, los 500.000 contra la cuenta por pagar, los 500.000. Esa es la única diferencia entre el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Por eso me enfoqué mucho en el arrendamiento financiero, por lo mismo, porque me muestra cuáles son realmente las diferencias entre los dos. Señor. No, sí, sí, que ya. Ah, bueno. Listo, acá les dejo el tallercito. Dejo el micrófono abierto por si tienen alguna inquietud. Y ahorita a las 10:30. La idea es que lo inicien. Si no lo terminan hoy, tranquilos, no hay problema. Tienen espaciocito para que lo terminen esta semanita. La idea es que a las 10:30, 10:40, hagamos un repaso de lo que va a ser el segundo examen, como para que no nos vaya a ir tan mal en ese examen. No les digo que les va a ir mal, porque no les va a ir mal, sino que para hacer como un repasito correspondiente a este segundo examen, que ya lo estoy habilitando. Entonces vamos a... Profe, Señora. ¿el segundo examen es para hacerlo ahora? No, lo voy a habilitar hoy en la noche y tendrían plazo hasta el viernes hasta el domingo, perdón, hasta el domingo para resolverlo. Son tres preguntitas completamente de ejercicios, de medición inicial y medición posterior de algunos activos, y ya, no más. Ah, bueno, gracias. Pero la idea es que hagamos como ese recorderis, ese repasito de esos ejercicios para que no nos vaya a coger con los calzones abajo, con los coquitos abajo. Chicos, vamos a... Listo, chicos, vamos a continuar a solucionar las inquietudes que ustedes tengan en este momento. Sobre este taller y hacer como un pequeño repaso de los conceptos de medición inicial, medición posterior en inventarios, propiedad planta y equipo, propiedad de inversión y ya, nomás con esos tres que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a solucionar las inquietudes que tengan. Primero, a solucionar las inquietudes que tengan con respecto a este tallercito, con respecto al tallercito que estábamos elaborando de las amortizaciones y arrendamientos. ¿Qué dudas tienen? Profe, yo sí tengo una duda, por ejemplo, Señora. si a mí me dan, digamos, me dan los años, pero me dan el interés mensual, entonces yo tengo que convertir esos años a mes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿en qué punto es ese? El Era el 3. punto 3. Punto 3, me dice la Es más empresa. fácil llevarlo a años los intereses, porque
Se va a hacer una tabla de un poco de años, sabiendo, de meses, sabiendo que lo que hace por año. Exacto, sí. Pero entonces ahí, ¿cómo convertiríamos esta tasa efectiva a tasa anual? Lo multiplica por 12. ¿Seguro? Ojo, Edwin. Sí. Ojo, Edwin, que las tasas, la única tasa que puedo multiplicar y dividir es la nominal. Es la única tasa. ¿Qué tengo que hacer? Pasar esta tasa efectiva, en este caso es del 1.23%, tengo que coger esta tasa efectiva y pasarla a una tasa nominal anual. ¿Cómo la paso? Entonces vamos a tener el interés punto o tasa punto nominal, ¿sí? La tasa efectiva que sería este 1.23, punto y coma, número de periodos que serían 12, esta que yo tengo acá, perdón, acá, es mi tasa, esta vendría siendo mi tasa nominal mensual, y esta ya la podría multiplicar por los 12 meses, es decir que mi tasa anual viene siendo estos 14.68. ¿Será lo mismo decir coger multiplicar estos 1.23 por 12? Laura. Me dio 14.76, son dos puntos menos, ni puntos por debajo del cero o algo. Entonces yo creo que es casi la misma historia, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo y tiene que Se le dio tener... 14, a mí me dio 14.76. Tenga en cuenta que por este 0.08% el banco nos puede... La diferencia puede ser muy grande. O pueden ser de 2.000 o de 3.000 pesos, pero multiplique esos 2.000 o 3.000 pesos por los 8 años, ¿cuánto me puede generar? O sea, cuando estemos hablando de tasas, esto lo vieron en matemática financiera, cuando estemos hablando de este tipo de tasas, traten de ser lo más exacto, que lo más exacto es coger y multiplicar este valor que yo tengo acá a la tasa, perdón, este valor que yo tengo acá, que es la tasa efectiva, pasarla a una tasa nominal. Y cuando ya la tenga la tasa nominal, ya la puedo multiplicar y la puedo dividir. Acá les voy a poner esta tasa nominal se puede dividir o multiplicar. ¿Sí? Entonces cojo los 1.23 y lo multiplico por los periodos. El 1.23, entonces, para este vamos... Yo no entiendo esa parte. O sea, Si ya están dando la tasa nominal, ¿por qué se debe hacer eso? ojo que la tasa Que la nominal... están dando en, Exacto. meses y Primero, toca tenerla en años para que sea más cortico el ejercicio, pero si usted quiere hacerlo por meses, entonces, ya le toca hacer una tabla de 12, son como... bueno, tienen dos Yo también posibilidades. lo había hecho como lo hizo Edu. Pues yo lo multipliqué de una por Listo. veía lo- Por ahora lo vamos a dejar así. Por ahora lo vamos a dejar así porque eso ya es un cuento de matemática financiera. Pero yo nunca puedo coger una tasa efectiva. En este caso mi tasa efectiva es mensual del 1.23%. Esta tasa que yo tengo acá, nunca puedo coger esta tasa y multiplicarla. Lo primero que yo tengo que hacer es convertir esta tasa efectiva a una tasa nominal, ¿sí? Cuando yo ya tenga esa tasa nominal, ahí sí ya se me permite dividirla y multiplicarla por lo que yo quiera. En este caso, esta tasa efectiva yo no la puedo multiplicar, esta es una tasa efectiva mensual. ¿Sí? Esta tasa yo no la puedo multiplicar ni la puedo dividir. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasar esta tasa efectiva a pasarla a una tasa nominal. ¿Cómo la pasamos? Vamos a buscar acá, ¿sí? En financieras, en FX, financieras. Normalmente yo las busco por acá. Le doy en buscar una función. Entonces voy a buscar la que diga nominal. Nominal. En este caso me dice que es la tasa punto nominal, que es la que yo voy a trabajar. La tasa efectiva, que sería el 1.23%. Y el número de periodos, que en este caso el que yo necesito es el 12, es a 12 meses, que es el año que yo voy a trabajar, ¿sí? Que es por un año correspondiente, ¿sí? Este valor me da 1.23. Mire todos los decimales que me saca este ejercicio, ¿sí? Todos esos decimales me pueden afectar a mí.
¿sí? Mientras que mire los decimales que tiene este no más. Entonces eso es el cambio que me va a generar con respecto al ejercicio. Ahora como ya tengo esta tasa se va a llamar tasa nominal mensual, ¿sí? Al tenerla ya como una tasa nominal mensual, ya puedo coger este valor y lo puedo multiplicar por los 12 meses que corresponde a un año. Es decir que la tasa mensual, perdón, la tasa anual es de 14.68.67. Vamos a hacer el ejercicio como tal, ¿sí? Entonces vamos a decir, voy a poner un valor diferente y vamos a mirar qué diferencia nos da, manejándolo con la tasa, con coger esta es la tasa efectiva anual. Y esta vamos a coger los 12, el 1.23 y lo vamos a multiplicar por los 12 meses. Y esta viene siendo otra tasa correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a tener el periodo, vamos a tener voy a disminuirle los decimales a estas, eso así. Vamos a tener el periodo, vamos a tener la cuota, vamos a tener el interés, vamos a tener el abono a capital y vamos a tener el saldo, ¿sí? En este ejercicio dijimos que la pregunta es el pago, vamos a tener un valor actual, vamos a ponerle un valor actual de 15 millones, vamos a tener un valor futuro, vamos a poner un valor futuro de 1.500.000, ¿sí? Como para que hagamos un ejercicio parecido. Vamos a tener un periodo, una N que va a ser, pongámosle, 24 meses. 8. Bueno, 8 por 12. 96 meses, ¿sí? Y vamos a tener una tasa anual y vamos a tener una tasa mensual. ¿Sí? La tasa anual vamos a utilizar la del ejercicio que ustedes lo hicieron, que era con el 14.76, ¿sí? Y vamos a utilizar esta tasa mensual que sería el 1.23, que era el ejercicio que decía como tal, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner solo multiplicando, no le vamos a poner nada. Y acá con las fórmulas. Entonces acá pongámosle el porcentaje y pongámosle los decimales. Entonces tenemos el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces en el pago vamos a tener que es el pago, la tasa efectiva, vamos a utilizar la anual, punto y coma, número de periodos, en este caso serían 8, ya lo voy a modificar, punto y coma, y el valor actual que serían los 15 millones, punto y coma, y el valor futuro que serían el 1.500.000. Esto me da el pago de, bueno, acá me falta un punto, que en el valor actual tiene que quedar, me da un valor actual de 2.214.000, ¿sí? Acá le vamos a poner no, sino 8 años, ¿sí? Es decir que esta es la anualidad. Periodo 0 tenemos un saldo de 15 millones. Vamos a poner todo esto acá en pesos. En el periodo 1 vamos a poner la cuota, que la cuota es esta, el interés son los 15 millones por la anualidad que serían 14.76, el abono a capital es la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y el saldo vienen siendo los 15 millones menos los 992.000, que es el abono a capital. Pongámosle F4, en este interés pongámosle en el interés F4 y acá viene siendo igual y acá viene siendo igual. Listo, acá voy a arrastrar hasta el periodo 0 que me quede 1.500.000, ¿sí? Hasta ahí. Hasta ahí es más o menos lo que ustedes hicieron, que en teoría pues no sería malo, ¿sí? Acá vamos a utilizar la tasa que nosotros identificamos. Vamos a verificar, nunca lo he verificado, soy sincera. Vamos a copiar esto y lo vamos a copiar al ladito, control V.
acá esta fórmula me cambia, acá vamos a copiar acá y acá vamos a copiar acá. Acá que me cambió, acá el periodo es 8. El periodo. 8, listo, 8, 3 millones. Mire la diferencia que me da entre los años 9.000, ¿sí? Y recordemos que lo que nosotros tenemos que trabajar o con lo que trabajamos en contabilidad es con periodos exactos, trabajamos con la exactitud, ¿sí? Recordemos que nosotros damos, bueno, acá Laura Pereza, copia acá, ¿sí? Así. La cuota vienen siendo los 3.196.000, F4 para que predetermine, acá es acá abajito, el saldo vienen siendo los 15 millones, el interés vienen siendo los 15 millones por el 14 punto por este valor, el abono a capital viene siendo la diferencia entre estos dos, 15 millones menos 995 y a ver qué me falta acá, F4, F4 y acá arrastro estos valores, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, y me voy a parar acá para que miremos la diferencia y voy a hablar 3.000 pesos. Y voy a hablar entre estos valores, entre el abono a capital del punto con la fórmula cambiando la tasa menos este abono a capital, son 3.000 pesos para este periodo y así sucesivamente. La idea es que lleguemos a estos 9.000 pesos que tenemos acá, ¿sí? A estos 9.276. Siempre es una diferencia mínima, pero recordemos que nosotros tenemos que presentar una información real. Yo no le puedo decir al gerente, no, venga gerente, multipliquemos este valor por el 1.23 y ya. Este 1.23 por los 12 meses correspondientes, ¿sí? Se supone que esta diferencia, pues en este momento estamos hablando de un valor mínimo, ¿sí? De 15 millones, que en relativa no es muy representativo, pero hablemos de un valor de 250 millones. ¿Sí? Mire la diferencia, 25, 150 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La diferencia pues siempre son de 151.000 pesos y puede que esos 151.000 pesos no sean muy representativos para la empresa, pero si hablamos de que nosotros nos dedicamos a comprar activos por arrendamientos financieros, nos puede generar un inconveniente al momento de realizar nuestros estados financieros. Y volvamos al caso de los elementos o de las características cualitativas de la información, la representación fiel. El gerente o el administrador financiero está confiado de que lo que la información que nosotros estamos presentando está... Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Ok, ya. Que la información que nosotros estamos presentando es verídica, es con representación fiel y estamos dando fe pública del mismo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esos conceptos correspondientes. ¿Listo? Pero entonces le cambiamos esa tasa. No, por ahora déjesela así. Si la hicieron así no hay ningún problema, ¿sí? Déjela así por ahora, no pasa nada. Pero pues tengan en cuenta que cuando vayan a hacer ese tipo de ejercicios hagan esa conversión de tasas. ¿Cómo sería eso a mano, a calculadora? ¿Laura sabe o solo sabe por Excel? En este caso solamente sé por Excel, pero no recuerdo cómo se hace a calculadora. ¿Sabe hace cuánto no veo matemáticas? Eso lo enseñan en financiera, pero sí, eso se le pasa a uno, sí, es verdad. Sí, igual. Sí, hace cuánto yo no veo matemática financiera, eso lo vi hace 1001 años. Entonces no recuerdo bien la fórmula con respecto a la conversión de tasas en calculadora científica. En calculadora financiera pues tiende a ser un poquitico más fácil. Pero como le digo, pues no la pereza, porque igual uno como contador, uno ya no se va y calcula las cosas con la calculadora científica, sino que uno utiliza esta herramienta de Excel. Y la idea es que utilicemos esta herramienta de Excel,
que nos está facilitando pues mucho el trabajo financiero para las personas que de pronto trabajamos con estas finanzas, ¿sí? Sería bueno pues trabajarlo con Sí. con el Excel, porque nos facilita mucho el trabajo, pero pues si no, igual lo que les digo, muchachos, de 96 meses voy a copiar esto acá. Cuando uno aprende a manejar el Excel, en este caso voy a volver a copiar este también. Cuando uno maneja el Excel, créanme que ya solamente es copiar y arrastrar la información y ya enviemos el trabajo correspondiente. Es bueno porque uno trabaja con la información a mano y uno aprende mucho a mano. El Excel usted solamente copia fórmulas y ya. O sea, no sé si me haga entender a lo que yo quiero llegar. Acá y acá vamos a cambiarlo al Claro, 96. no, Excel es excelente para trabajar. Exacto, es excelente. Y acá vamos a trabajar al 1.23%. Bueno, acá no lo voy a cambiar porque ya lo tengo abajito, ¿sí? Entonces, Una preguntita, Laura, señor, a la última cuota se le suma el valor que se va a comprar o la opción de exacto, compra para que dé cero, ¿cierto? Siempre se hace exacto. así. Siempre se hace así. Entonces, en el último, Por ejemplo, acá en el 1,5 millones, usted se lo suma a la última cuota para que le dé cero. correcto, para que me dé cero. Ah, listo. ¿Sí? En este caso, mire que el valor. No miren este cuadrito de acá que es el verdecito, miren este cuadrito de acá que tengo acá. Espere, mira, lo pinto de un color amarillito. Este de acá me tiene que dar cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el Excel, los 96 meses, eso es como mamey, eso es fácil, porque usted solamente arrastra fórmulas. Entonces, acá tenemos la cuota, la tasa de interés, acá es donde me cambia la tasa de interés. ¿Sí? Listo. La cuota serían estos 258.000 pesos, F4 para que me quede predeterminado, interés los 15 millones por el 1.23%, obviamente F4 para que me predetermine el valor, los 258.000 menos los 184.000 me da el valor de la cuota, los 15 millones menos el abono a capital. Profe, Ay, me asustó, señora. qué pena, es que mira que tengo que retirarme porque tengo una reunión del trabajo por videollamada. Tranquila, tranquila, se desatrasa de estos últimos punticos que acabamos de hablar, ¿sí? Listo, Igual yo eso le ya, pregunto a Erika. Bueno, perfecto. claro que sí. Entonces, acá simplemente arrastro, con mucho gusto, Tati, acá simplemente arrastro a los 96 meses y me da el 1.500.000 ya. Hice la primera tabla de amortización. Punto 2, ¿sí? A mí me gusta mucho en parte esta virtualidad porque les puedo enseñar de manera de Excel cómo se manejan todas las fórmulas y cómo se maneja toda la información, pero también es bueno que sepamos la esencia de dónde sale toda esa información y cómo se debe de calcular el día de mañana. Bueno, ¿qué ha pasado? Se daña el computador o se daña todos los sistemas y volvemos al caso de los cavernícolas, de que tengamos que manejar una calculadora de una pizza huevos o una científica. Entonces sepamos de dónde sacamos toda esa información y que no nos volvamos tampoco obsoletos, o sea, no volvernos como dependientes de un sistema contable o de un sistema en este caso de Excel o de Microsoft, sino que también lo sepamos hacer de manera individual. ¿Sí me hago entender? Entonces sería como unas buenas opciones. Que, ay, no, es que no sé manejar y no entiendo cómo hacer esas fórmulas en Excel. Jefe, no se preocupe, se la tengo. Aplique esta fórmula que está acá. Y le explica cada uno de los puntos que estábamos explicando. Entonces, ¿qué significa BA? Valor actual. ¿Qué significa I? La tasa de interés. Usted va a coger ese valor actual y lo va a multiplicar por la tasa de interés. Y ya. Es fácil de entender manualmente, pero también es fácil de entender cuando lo hacemos de manera de Excel. ¿Sí? Y ya, muchachos, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a otra pregunta, al taller. El punto 4 solo es hacer la tabla, ¿cierto? Es amortizar el préstamo bancario y ya. Sí, solamente es amortizar el préstamo bancario. El 5 pues ya tenemos separación física de la deuda. Tabla de amortización. Y la empresa. Y esto es arrendamiento de inmuebles. No, la misma ya, no, ya. Esa era la duda mía, la 4. Listo.
Entonces vamos a hacer como un repaserí de 15 minuticos de lo que es las mediciones correspondientes a los inventarios. ¿Cómo va a ser el examen? Solamente va a ser de propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, inventarios. Ya con eso tenemos como para hacer 5 ejercicios. ¿Sí? Entonces, recordemos que para la medición inicial, tanto en propiedad, planta y equipo, como en inventarios, es la compra menos el descuento a ese le vamos a generar un subtotal, ¿sí? A eso le vamos a sumar los aranceles, le vamos a sumar los costos directamente atribuibles, le vamos a sumar, ¿qué más? El transporte. El seguro. Sí, eso lo podemos llevar como un costo directamente atribuible, pero también si tiene seguro, el seguro del transporte, el seguro de la mercancía o de la propiedad, planta de equipo, no sé qué más. Desmantelarlo, ¿cómo es? Desmantelamiento. También es atribuible. ¿Ese también es atribuible o también? No, ese también se lleva por aparte porque es un concepto diferente y se lleva de una manera diferente en la contabilidad. Desmantelamiento. Recordemos que este desmantelamiento solo aplica y en mayúscula y con rojo, aplica para propiedad, planta y equipo, no aplicaría para el inventario, ¿sí? Entonces estas se las voy a pintar de un colorcito diferente para que recuerden, solamente aplica para propiedad, planta y equipo. Y eso me da un costo de adquisición, ¿sí? Tanto para inventario como para propiedad, planta y equipo. Hay que tenerlo en cuenta. Para el inventario, esa es medición inicial. Vamos a ponerle acá medición inicial. Para el inventario, bueno, medición. Ahora sí, para el inventario tenemos que determinar si tiene o no deterioro, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino? Primero, hallar un valor neto realizable. ¿Que cómo lo hallo? 1.1 es el precio de venta menos el gasto de venta, ¿sí? 2. Determinar o hallar el valor en libros. Y si el valor en libros es mayor que el valor neto realizable, esa diferencia entre los dos es el deterioro del inventario, ¿sí? Del inventario. Para propiedad, planta y equipo, tenemos que tener el costo de adquisición a ese costo de adquisición le voy a restar la depreciación acumulada, ¿sí? Y eso me da igual a un nuevo valor en libros, ¿sí? Para determinar la depreciación, el activo debe de tener, el activo o el ejercicio debe de tener un valor residual, ¿sí? Entonces vamos a coger
el costo de adquisición y le vamos a restar el valor residual. Y ese resultado me va a dar mi importe o valor depreciable. ¿Sí? Ese valor depreciable lo divido entre la vida útil del activo. Y ya. Es como un recorderis nomás. Para la propiedad de inversión, recordemos que solo aplica para activos o bienes inmuebles. ¿Sí? La medición inicial es el costo de adquisición, pero entonces este sería el valor razonable más los costos directamente atribuibles. ¿Sí? Y ya eso es como el concepto en general. Para la medición posterior de la propiedad de inversión, vamos a tener dos mediciones, una que es el modelo de costo y otra que es el modelo del valor razonable. ¿Sí? Recordemos que el modelo de costo es lo mismo que tenemos acá, que es el valor del activo menos la depreciación acumulada, y el modelo de valor razonable es con efecto resultado. Y listo, muchachos, ese era como el recorderis que quería hacerles con respecto al segundo examen, que va a ser así parecidito, no más. Voy a bajar un poquito la pantalla. Claro que sí. A lo último. A este de acá. El otro, el de propiedad de inversión. Este. Sí, ahí. Eso fue el primer taller que hicimos, ¿cierto, Laura? Exacto, eso fue el primer taller que hicimos. ¿Qué es lo que es el modelo de costo? El modelo de costo es este que tenemos acá. Costo de adquisición, en este caso sería el valor razonable más los costos directamente atribuibles, menos la depreciación acumulada. Acá les voy a poner el menos. Pero no significa que porque esté 2 veces menos, es que no. O sea que el modelo de costo es el mismo valor en libros que el nuevo valor en libros. Exacto. Y el efecto resultado es Cuando hacemos la después de revalorización, darle el valor razonable. entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía era que compramos un edificio por valor de 350 millones. ¿Sí? Este es el costo de adquisición.
Cuando estamos hablando del modelo del valor razonable, esto fue el 1 de enero del 2020. Para el 31 de diciembre del 2020, el activo ya no estaba costando 350 millones, sino que estaba costando 360 millones. ¿Sí? La diferencia entre estos dos es de 10 millones. Estos 10 millones los voy a llevar al efecto resultado, es decir, a la 4, ingreso por valorización de propiedad de inversión, los 10 millones al crédito, contra la 1, que sería la propiedad de inversión, al débito, los 10 millones. ¿Sí? Mire que ahí ya estamos afectando el estado de resultados. Y eso, por ejemplo, en este caso que es una propiedad y aumentó el valor del activo, eso afecta la revalorización del patrimonio en el cambio de patrimonio, del estado de cambio de patrimonio. Mire que en ningún caso estoy revalorizando el estado de cambio en el patrimonio. ¿Sí? No estoy afectando mi patrimonio como tal. Estoy afectando solamente la propiedad de inversión. Ahora, exacto. Ahora es diferente cuando estamos hablando en propiedad, planta y equipo, en la medición posterior. Entonces ya tenemos un modelo que es el modelo de costo, ¿sí? Que es este de acá. Sí. Señor computador, modelo de costo, ¿sí? Para la propiedad, planta y equipo tenemos otro modelo que es el modelo de revalorización. Acá le voy a poner modelo de revalorización, ¿sí? Y que este me indica que es el valor razonable menos la depreciación eso me da el nuevo valor en libros. O sea, mire que es muy parecido a este, sino que ya me está hablando de un valor razonable, y que para hallar este valor razonable yo tengo que mirar el párrafo 35A y 35B de la NIC 16, de la NIC 16, que uno de los modelos es por eliminación o por reexpresión, que la reexpresión fue lo que yo les expliqué, que teníamos que determinar un índice, que para determinar ese índice teníamos que coger el valor en libros neto restarle el valor razonable. Voy a empezar al revés. El valor razonable, recordemos que el valor razonable es el valor del mercado. Ese valor razonable le voy a restar el valor en libros netos, ¿sí? Y lo voy a dividir por el valor en libros netos, y esa división o esa diferencia me va a arrojar lo que llamamos el índice o un porcentaje acá, al final un porcentaje, ¿sí? Y que ese porcentaje lo voy a determinar, o no lo voy a determinar, lo voy a coger y lo voy a multiplicar por el costo de adquisición o el valor en libros que yo tenía del activo, y lo voy a multiplicar por la depreciación que yo tenía del activo. Y esa diferencia o esa multiplicación es lo que yo voy a reconocer dentro de mi valor patrimonial. Ajá. ¿Sí? Y ya. ¿Qué otra dudita tienen? No. El parcial va a ser con tiempo límite. Sí, vamos a tener 1 hora y media para resolver. Pero, por ejemplo, yo les pongo una pregunta. Ejemplo,
La empresa compra una mercancía por valor de 15 millones de pesos, masiva, tuvo que pagar un arancel de 1.500.000. Entonces, un ejemplo, de ahí puedo desprender 3 o hasta 4 preguntas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es: determine cuál es el costo de adquisición. Respuesta A, ¿cuánto es el que compró la mercancía? 15 millones más 1.500.000, 16.500.000. B, 15 millones. C, 16.700.000, ¿sí? La respuesta correcta, ¿cuál va a ser? Va a ser la A, que es de 15 millones más 1.500.000 que compré la mercancía más los aranceles que pagué, ¿sí? Después voy a hacer esa misma pregunta y les voy a decir, la mercancía que se compró, bueno, el mismo ejercicio. Se determinó que el costo de venta de la mercancía, del total de la mercancía, era de 20 millones. Y se indicó que tenía un gasto de venta de 3.500.000. ¿Tiene deterioro? Sí, no, o verdadero o falso. Entonces determinemos si tiene deterioro la mercancía. ¿Por cuánto la compré? Por 15 millones. 15 millones más 1.500.000 que costó el arancel, 16.500.000. Listo, ya tengo el valor en libros. ¿Cómo determino el valor neto realizable? Cogemos los 20 millones, que es el precio de venta determinado por la mercancía, menos, exacto, el gasto. ¿Cuánto fue que dije que era del gasto? Se me fue. 1.500.000. Pongámosle 4.500.000 que fue el gasto, ¿sí? Es decir, que la mercancía me costó 15 millones, el valor neto realizable de la mercancía es 15.500.000. ¿Quién es mayor? ¿Mi valor en libros o mi valor neto realizable? El valor en libros. El valor en libros. Perfecto. Mire que de una sola pregunta puedo desprender varias respuestas en el examen. Entonces 1 hora y media pues me parece que es perfecta, porque solamente voy a hacer como 3 o 4 preguntitas, pero de esas 3 o 4 preguntitas voy a desprender muchos ejercicios como tal, ¿sí? Es decir, lo tienen que hacer completico para poder saber cuál es la respuesta correcta. Listo, ya hoy en la noche los estoy subiendo, hasta el domingo en la noche van a tener plazo para resolverlo. Igual cualquier inquietud que tengan con Señor, ¿hasta cuándo hay que hacerlo? tienen plazo para responderlo hasta el domingo en la noche. Ok. Listo. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Inquietudes? Al momento hay que empezar a hacerle a ver. Sí, ya lo voy a subir para que lo resuelvan. Listo. Cualquier cosita me pueden escribir al WhatsApp personal o me pueden escribir al WhatsApp en el grupo que tenemos. Listo. Quedo atenta a cualquier inquietud, muchachos.